Bienvenidos al tutorial sobre cómo construir una aplicación con Spring Boot y desplegarla en Podman con Kubernetes. En el último vídeo vimos cómo crear un volumen persistente y cómo configurar nuestro pod con la aplicación de Spring Boot containerizada para que utilice un volumen persistente para alojar nuestra base de datos. Recordemos que nuestro pod tenía un contenedor con nuestra aplicación de Spring Boot containerizada y el pod además usa un Persistent Volume Claim para montar un volumen persistente en el cual ubicamos nuestra base de datos. Con esto tenemos desplegada de manera sencilla nuestra aplicación dentro de Kubernetes y funciona. Pero esto tiene una carencia, y es que si el pod en algún momento falla y muere, nuestra aplicación se cae. Si miramos nuestro nodo de Kubernetes, vemos que nuestra aplicación está ejecutando, se está corriendo. De hecho, si hacemos localhost 30.010 notas, vemos que efectivamente está funcionando. Pero ¿qué pasa? Que normalmente un pod puede fallar. Imaginad que se queda sin memoria, o se queda sin recursos, o se produce un fallo, o algo que produzca un error, ¿vale? Entonces, en ese caso, el pod falla, ¿sí? Falla y a lo mejor muere. Y entonces, en este caso, ¿qué pasa? La aplicación dejaría de ir, ¿no? Por ejemplo, imaginad que nosotros hacemos un kubectl, delete pod, app pod, ¿no? Que esto lo que va a hacer es eliminar el pod, es decir, vamos a simular que el pod ha muerto, ¿vale? Si hacemos kubectl el pod vemos que ya no está, y si hacemos un refresh de la pantalla vemos que el sistema se ha caído, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el objeto, el recurso pod como tal, está bien, pero no es suficiente para una aplicación real, una aplicación profesional que esté en producción. ¿Por qué? Porque si se cae, el sistema, para Kubernetes, un pod es poco valioso, con lo cual simplemente si cae, muere, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se puede regenerar de nuevo, de manera sencilla. Pero claro, el recurso pod como tal no lo permite. Por tanto, imaginad que tenemos nuestra aplicación configurada con pods. ¿Qué pasa si en mitad de la noche falla y se queda el pod muerto? Pues que la aplicación dejaría de funcionar y requeriría una intervención manual para volver a crear el pod, ¿vale? Claro, esto es un latazo bastante grande, pero sin embargo Kubernetes, que es un orquestador de contenedores, un orquestador de pods, nos soluciona esto con un nuevo tipo de recurso que sería los deploy. Entonces, un deployment es una estructura fundamental que describe un conjunto deseado de réplicas de aplicaciones que deben estar en funcionamiento. Con esto permite actualizar de manera declarativa las aplicaciones containerizadas. Un deployment automáticamente crea y supervisa las instancias de la aplicación, manteniendo así el número deseado de réplicas y reemplazando las instancias que fallen o que no pasan las verificaciones de salud. Es decir, con lo cual, o sea, es una herramienta bastante útil, con lo cual si tenemos un pod y nuestro pod falla, sería nuestro orquestador de Kubernetes, se crearía el estado del deployment y lo volvería a regenerar, ¿vale? Para conseguir esto, el planificador de Kubernetes utiliza un bucle de eventos para que esto funcione. Básicamente, primero lo que hace es comprobar el estado actual del despliegue. Luego, se comprueba el estado actual del deployment y se compara con el estado deseado. Si el estado actual no coincide con el deseado, entonces Kubernetes actúa. Por ejemplo, si para el despliegue se requiere que hayan 3 réplicas y una de ellas está mal o falla, lo que hace Kubernetes es matar esa réplica y crear una nueva, para que vuelva a restablecerse el estado deseado. Finalmente, vuelve al estado inicial, donde vuelve a recoger el estado actual del sistema y si está y así está durante el tiempo de vida del despliegue, ¿vale? Es decir, simplemente se dedica a un bucle donde comprueba el estado actual del sistema, lo compara con el estado deseado, si no coincide, hace las acciones necesarias para que coincida y vuelve a esperar, y vuelve a repetir, y así siempre. De esa forma,
es el orquestador el que se mantiene, el que se encarga de mantener el estado del deployment, del despliegue, ¿vale? Bien, veamos en práctica cómo se hace, ¿vale? Vamos a coger nuestro pod y lo vamos a reemplazar por un deployment, ¿vale? Es decir, vamos a meter nuestro pod dentro de un deployment para hacer que nuestra aplicación containerizada se comporte de manera más eficiente, ¿vale? Veámoslo. Bien, si observamos el listado, tenemos un manifiesto que se llama app deployment volume, que es precisamente el manifiesto que define nuestra aplicación dentro de un deployment, ¿vale? Vamos a echar un vistazo al código y efectivamente vemos aquí la estructura, ¿vale? El objeto deployment tiene una serie de formatos, ¿vale? Es decir, el kin, la propiedad kin sería deployment y el nombre del despliegue sería notas deployment, ¿vale? Este es el nombre que le doy a este deployment para hacerle referencia a él, ¿vale? Es decir, podemos tener, dentro de nuestro nodo de Kubernetes, podemos tener varios despliegues, ¿vale? Uno por aplicación, ¿vale? Bien, en la parte de especificación indicamos la propiedad selector, ¿vale? Que aquí nos indicamos las etiquetas que van a hacer que encaje para que, porque un deployment al fin y al cabo lo que hace es encajar varios pods dentro del sistema, ¿vale? Es decir, va a hacer que los pods que cumplan esta condición, es decir, aquellos que contengan una etiqueta denominada app cuyo valor sea notas app, pues todos esos pods que encuentre, todos esos recursos que encuentre, los va a manejar, ¿vale? Y los va a gestionar dentro de ese despliegue, ¿vale? Entonces, básicamente aquí indicamos qué pod vamos a usar, ¿vale? El selector de pod. Después aquí indicamos algún parámetro de configuración, como por ejemplo el número de réplicas, ¿vale? Evidentemente la propiedad réplicas indica el número de réplicas que se desea en el estado deseado, ¿vale? En este caso aquí tenemos puesto 3 porque queremos que en todo momento siempre haya tres instancias de mi pod, ¿vale? ¿Y dónde se especifica el pod? Pues aquí, dentro de la propiedad template tenemos la propiedad metadata con los labels, los mismos, tenemos el app con notas app, ¿vale? Tiene que coincidir, y dentro de aquí tenemos la especificación. De hecho, dentro del template, básicamente, si os fijáis, ¿vale? Si comparamos esto con nuestro otro manifiesto, ¿vale? Comparad esto desde aquí, veis que es exactamente igual, ¿vale? Es decir, básicamente lo que hace es definir dentro el propio pod, ¿vale? Es decir, aquí nosotros lo que hemos hecho es definir aquí dentro del pod, ¿vale? Con esta etiqueta de selección, ¿vale? La etiqueta app igual a notas app, y lo incluyo dentro del deployment a través de este selector, ¿vale? Es decir, eso tiene que coincidir, ¿vale? Pero básicamente esto sería la declaración del pod, ¿vale? Esto es exactamente igual a lo que teníamos nosotros en el vídeo anterior, ¿vale? Con lo cual, para convertirlo en un deployment, hemos copiado esto de aquí a aquí, ¿vale? Aquí le damos, registramos el deployment, definimos el deployment, el nombre, notas deployment, el selector, el número de réplicas y el dato de contenedor, ¿vale? Bien, pues una vez que tenemos hecho esto, vamos a aplicarlo, ¿vale? Vamos a usar el comando kubectl, apply -f y el nombre del fichero, ¿vale? Ya hemos creado ese despliegue, y si hacemos un get deployment, vemos que efectivamente nuestro deployment, notas deployment se ha creado. Fijaros que aquí ya nos da información de que tiene 3 pods actualizados y 3 disponibles, ¿vale? De hecho, si hacemos un kubectl get pods, vemos que efectivamente tenemos 3. Además, fijaros que
los pods tienen el mismo nombre que el despliegue. Notas deployment le añade un prefijo, ¿vale? Que es un identificador interno. Fijaros, nosotros podemos saber que un pod pertenece al mismo despliegue porque tiene el mismo prefijo, ¿vale? Notas deployment y el mismo prefijo, el mismo número, y después tiene un sufijo que es diferente, que lo que sirve es para diferenciar los pods, porque recordad que el identificador de pod tiene que ser único, ¿vale? No podemos tener dos pods con el mismo nombre, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos 3 pods con un contenedor cada uno que están ejecutando, ¿vale? Y de hecho están funcionando. Si levantamos si hacemos un kubectl pod forward, ¿vale? Para acceder a la aplicación, tenemos que poner, en este caso, claro, tiene que referirse a un pod, ¿vale? Vamos a coger, por ejemplo, el primero. ¿Vale? Ya estaría lanzado. Y si lanzamos el navegador, vemos que ya está funcionando la aplicación, ¿vale? Esto es uno de los pods, de los 3 pods que ha generado el despliegue, ¿vale? Y ahora viene la utilidad, ¿vale? Porque si nosotros cogemos y matamos a uno, por ejemplo, supongamos que este muere, ¿no? Le pasa algo, se queda sin memoria y muere, ¿no? Vamos a matarlo. kubectl, delete, pod y el nombre del pod, ¿vale? Ya se ha eliminado, y si hacemos un kubectl get pod, vemos que sorprendentemente vuelve a tener 3. De hecho, podemos mirarlo porque los dos más antiguos, o sea, los dos que tienen más edad, son los otros dos antiguos, que coincide con los otros dos, ¿vale? El 55PS9 y el VKCFP, ¿vale? Y sin embargo el P8L6Q, ¿vale? Que es el que hemos eliminado, no está. Y sin embargo en su lugar, como Kubernetes ha detectado que en el deployment, ¿vale? El estado actual era 2 pods, que era diferente al estado deseado, que eran 3 pods, lo que ha hecho es generar un nuevo pod, ¿vale? Y le ha generado un nuevo identificador, ¿vale? De esta forma, Kubernetes gestiona de manera eficiente esto, ¿vale? Con lo cual, esto hace que aumente la versatilidad de las aplicaciones, ¿vale? Y sean más potentes. Es decir, no tenemos que estar detrás vigilando de que nuestros pods estén bien, porque se va a encargar Kubernetes de ello por nosotros, ¿vale? Simplemente tenemos que configurar el deployment con las características que necesitemos de nuestra aplicación containerizada, ¿vale? Además, otra cosa también bastante potente es que Kubernetes nos permite reescalar los deployments, ¿vale? Imaginar que nuestra aplicación en un momento llega una carga de trabajo, ¿no? Muy fuerte, llega una carga de clientes, perfectamente nosotros podemos reescalar nuestra aplicación, ¿no? Si nosotros teníamos 3 pods en nuestro despliegue y ahora resulta que necesitamos más, pues tenemos el comando kubectl scale, ¿vale? Donde podemos redefinir el nombre o sea, la característica, por ejemplo, quiero cambiar el número de réplicas a 5, ¿vale? Y le indicamos que queremos cambiarlo para el deployment, notas deployment, ¿vale? Pues prácticamente lo que hace esto es escalarlo, ¿vale? Teníamos aquí 3, ¿ves? Que tenemos 3 pods. Si hacemos un kubectl get pods, ahora tenemos 5, ¿vale? Tenemos los 3 más antiguos, o sea, los 3 más antiguos y los nuevos, ¿vale? Y los 2 nuevos, ¿vale? Y lo mismo, si ahora llega un momento de baja carga y a lo mejor solo hace faltan 2, pues simplemente volvemos a repetir el comando. Simplemente le cambiamos el valor de réplicas por 2 y le hacemos un deployment notas deployment y lo que hace es reescalarlo, ¿vale? Hacemos un kubectl get post,
ahí, ¿vale? He escrito mal el comando, ¿vale? Pues vemos que efectivamente tenemos ahora dos pods, ¿vale? De esta forma, fijaros lo sencillo que es gestionar nuestra aplicación, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, esto para el entorno de producción es ideal, ¿vale? Porque con esto podemos, con este y con otras más herramientas, podemos generar balanceadores de carga e integrarlos con herramientas dentro de la nube, pues para que dependiendo de la carga, dependiendo de ciertos valores, de ciertos porcentajes de uso, pues reescale automáticamente, ¿no? Porque si hay un mayor uso de la aplicación se escala hacia arriba, ¿vale? Si la aplicación se queda vacía, es decir, si los pods se quedan sin trabajo, pues como para evitar tener uso de recursos, pues se puede escalar hacia abajo, ¿vale? Para reducir recursos, ¿vale? Bueno, pues esto es todo por este vídeo. Muchas gracias por verlo y en el próximo vídeo pues veremos cosas más interesantes sobre Kubernetes y aplicaciones containerizadas, ¿vale? Pues muchas gracias y hasta la próxima. Chao.